Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad. El siguiente fic y personajes no me pertenece, créditos a sus creadores. Si desea ayudar al canal, denle me gusta y suscríbete. Capítulo 23. Intermedio. Los griales hacen que... King suspiró mientras pasaba las páginas de su libro a otra página llena de párrafos apilados. Otro cúmulo de conocimiento inútil adquirido, otro que ahogaba en los rincones más vacíos de su mente. Debía de llevar ya unas horas en esto, mucho más de lo que había planeado o deseado. Anoche decidió ir a la biblioteca a primera hora de la mañana con la misma intención que cuando convocaron a los 6 primeros sirvientes. Es decir, para aprender más sobre ellos, al menos hasta comprenderlos lacónicamente. Así que aquí estaba, enfrentándose a un obstáculo. El primer sirviente que convocó tras la debacle de Francia. Había buscado en libros y libros, donde se inscribían historia, leyendas y epopeyas de Francia, para encontrar al menos una sola mención, tal vez incluso una simple alusión, de la sirvienta que se hacía llamar Vengadora. Sin embargo, aún no se había mencionado ningún altar de Juana de Arco. Supuso que era un fallo fundamental en su enfoque. El nombre por sí solo dejaba claro que era una excepción, una alter, sustituta, de Juana de Arco. Tendría sentido que no figurara en los libros de historia. Incluso su clase era aparentemente una excepción. Vengadora. Una clase extra, según lo que había leído sobre los fundamentos de los sirvientes. Entonces, no les prestaba atención a estas clases extra. ¿Qué probabilidades había de encontrarse con un sirviente de una clase atípica, y mucho menos de invocarlo? En retrospectiva, tal vez siempre había sido 100%. Además, Vengadora. Eso significa que debe de tener rencor o algo así, ¿no? Se le hizo un nudo en la garganta. Ese rencor no podía ser por él, ¿verdad? Los sirvientes son producto de la historia. Era imposible que él, con una existencia que no había pasado ni un mes desde su llegada, pudiera imprimir tal rencor que un sirviente lo manifestara. Al menos eso era lo que se repetía una y otra vez. Sin embargo, encontró un libro bastante oscuro y muy centrado en la vida de Juana de Arco. Tuvo que pedirle a Murasaki que lo tradujera completo primero, así de oscuro era. Incluso su siempre confiable bibliotecario lo pasó por alto. Pero de todas formas, encontró algo relacionado con la niña, o más precisamente, algo que la niña no era. Jacques, Isabelle, Pierre, Jacqueline, Pierre, Jean, Catherine, murmuró los nombres mientras recorría con la mirada los nombres conectados por líneas dentro de un árbol ilustrado. No. No Jean. Bueno, ahí estaba. Prueba sólida e innegable de que incluso el nombre de Jean era una falsificación, una estratagema de su nuevo vengador para engañarlo, y muy exitosa, además. Pero entonces, ¿qué pretendía ella al decir que le parecía bien? ¿Una burla? ¿Insultarlo por ser tan estúpido? ¿Una advertencia? En cualquier caso, la había estado evitando, y su visita a la biblioteca era solo uno de sus métodos para lograrlo. Habían pasado más de 2 días desde que se resolvió la primera singularidad, y en esos 2 días, se había convocado a numerosos sirvientes. Romaní no mentía al decir que había una abundancia de cuarzo tras la desaparición de la singularidad. Era tan abundante que había 2 pilas de libros suyos, una que ya había leído y las otras que aún no, ambas de la misma altura. Tal vez tenga que guardar el resto para mañana, pensó. Murasaki lo entendería. Cerró el libro y lo dejó a un lado con resignación. Jeanne, Alter. Jeanne Alter. Jin. Fuera de lugar. Eso no significaba que su tiempo aquí hubiera terminado. Quería al menos terminar con la mitad de los libros que había pedido. ¿Iba a venir cada vez que llamaran a un nuevo sirviente? ¿No podía fingir que desconocía la identidad de algunos sirvientes? De todas formas, el ciudadano medio de su mundo no podía nombrar a todos los héroes de la asociación. Un tipo normal, sí, claro. Claro, sus posibilidades de ser visto como un tipo normal estaban prácticamente diezmadas, ya lo había aceptado. No después de lo que Karna, Ritsuka, Olga y quien fuera que ya había dicho de él. Así que decidió que más valía prevenir que lamentar, no fuera a encontrarse con el equivalente en este mundo de Ama y Mask, y, bueno, con él, en cuanto a fama y quedar mal. Además, le gustaba estar allí. Paz, tranquilidad y, en general, nadie lo molestaría.
Dicho esto, a diferencia de su primera experiencia en el tranquilo santuario, esta vez no estaba solo. Primero, estaba el tema del libro que acababa de dejar, sentado al otro lado de la sala de lectura. Los dedos de Jeanne temblaban al alcanzar la página de su libro. En su rostro se reflejaba una mezcla de temor, fascinación y expectación. Ni siquiera sabía cómo había conseguido todo eso, pero su rostro era muy transparente, a falta de una palabra mejor. Había llegado allí poco después que él, y aún recordaba lo que le había pedido a Murasaki. Jeanne. Qué gusto verte aquí. ¿Puedo ayudarte en algo? Saludó la bibliotecaria, con el cuello vuelto hacia la recién llegada mientras tomaba un libro en lo alto del estante. Estoy aquí para continuar con nuestro acuerdo de ayer. Ah, ya veo. Entonces, creo que deberíamos empezar por darte algunos libros para leer, dijo Murasaki, juntando las manos mientras se acercaba a la regla. ¿Puedo recomendarte algunos de mis favoritos? De la biblioteca de Chaldea, tenemos una colección de libros de todas las épocas. Una recomendación mía, además de una de las favoritas de Lady Mash, sería y si es posible, Lady Murasaki, intervino Jeanne, levantando la mano, preferiría leer uno de sus libros primero. El cuento de Genji, creo. Mi libro? Pero hay tantos y por favor, interrumpió Jeanne. Insisto. No hay nadie más de quien quisiera aprender primero. Muy bien. Te traeré una copia en inglés de la historia de Genji. Y así fue como llegó allí, con las mejillas sonrojadas mientras sus ojos recorrían las palabras del primer volumen de la novela de Murasaki. Con cada vuelta de página, el rosa se convertía gradualmente en rojo, luego en un rojo intenso. Al principio no fue así. Al principio lo leyó con una mirada simple, aunque intrigada, arqueando las cejas de vez en cuando con sorpresa. Pero después de unos 30 minutos, su rostro se puso, bueno, rojo como un tomate. Aún así, siguió leyendo, pasando página tras página, incluso mientras Kim juraba haber visto vapor saliendo de su cabeza. Menudo soldado. Finalmente, por lo que Kim solo pudo suponer que era por preocupación, Murasaki comenzó a acercarse a Jeanne, moviendo la boca como si buscara las palabras adecuadas. Jeanne. ¿Va todo bien? Ah. Ese sí, me ha sido útil. Gracias, Murasaki. Los romances fueron bastante tentadores, balbuceó Jeanne mientras se sostenía el libro contra la cara, en un inútil intento de protegerse el rostro rojo y humeante. ¿Aventuras románticas? ¿Eso fue lo que la puso furiosa? No, no debería juzgar. Quizás la gente de su edad era más casta. Oh, maestro, no lo había visto, gritó la gobernante mientras le devolvía apresuradamente el ejemplar de la historia de Genji a Murasaki, quien tartamudeó mientras, con la misma prisa, volvía de guardar el libro. Vaya cambio de tema, Jeanne. Veo que es tan estudiosa como dijo Murasaki. Bueno, creo que es importante hacerlo, dijo, intentando que sus palabras no sonaran tan pretenciosas como en el papel. No estaría de más aprender sobre los recién llegados. Yo hice lo mismo cuando descubrí que nuestra primera singularidad fue una incursión en Francia. Y aún recordaba cada maldito minuto de aquella noche infernal. Sí, tienes toda la razón, asintió. Voy a buscar más libros dóciles. Nos vemos, maestro. La saludó con la mano mientras desaparecía mientras las estanterías gigantes se la tragaban por completo. Qué buena manera de evitar el elefante en la habitación, ¿eh? No la culpaba. Él estaba haciendo lo mismo. Presentía que el elefante se haría notar, con fuerza, la próxima vez que se vieran. Luego estaba Ritsuka, sentado 2 sillas a su derecha. Kim dirigió su atención al chico, con la mirada fija en el singular libro que había cogido, un libro sobre sirvientes, el mismo que había leído al llegar y que quería volver a leer ahora, solo para descubrir que Ritsuka se le había adelantado. No hacía falta ser un genio para adivinar que tenían las mismas razones para buscar ese libro. El gobernante y el vengador en la nueva generación de sirvientes. Pero el libro era secundario comparado con lo primero que Kim notó, concretamente el propio Ritsuka. Tenía algunas manchas en la piel, una especie de vendaje adhesivo avanzado para que sus vasos sanguíneos internos sanaran más rápido, según le dijeron ayer. Kim no podía ver la mayoría, pero 2 estaban en su cara, en la mejilla y la frente, otras 2 en el dorso de las manos, y algunas en su cuello se asomaban por el cuello de su uniforme. También hacía muecas de dolor a veces, como cuando giraba el cuello demasiado fuerte al pasar la vista a la página siguiente, y cuando golpeaba el suelo con el pie demasiado rápido. El rey pensó que el niño era completamente irreal.
Había oído hablar de lo que le había pasado. Una hemorragia interna en arterias y venas por esforzarse demasiado, según las palabras de Archer, ahora suponía que de Milla. Si hubiera sido él, todavía estaría retorciéndose de dolor. Pero allí estaba Ritsuka, 2 días después y todavía aprovechando al máximo su tiempo. Quería ignorar su contribución a la recién descubierta confianza del chico, pero no podía. No sabía cómo sentirse. Una parte de él se alegraba. Su único compañero humano constante en todo este lío, que casualmente era tan inexperto como él, se había vuelto más competente, más valiente, más confiable en cuestión de días a sus espaldas. Era una bendición. Ahora, si alguna vez le faltaba algo, y sabía que en algún momento lo haría, Ritsuka podría tomar las riendas y, con suerte, salvarlo cuando fuera necesario. Una parte mucho mayor de él solo se sentía culpable. Este tipo, no, este chico de 16 años, ahora estaba dispuesto a lanzarse a peligros, peligros que literalmente le abrían agujeros en el cuerpo y le sacaban sangre, y salir sonriendo, y esperaba que al menos fuera genuino. O tal vez no, eso sería aterrador, un chico de su edad no debería ser capaz de lidiar con eso tan fácilmente. Ni siquiera debería estar en esa posición en primer lugar. Y todo eso, solo porque era demasiado cobarde como para aclarar las cosas con él, para simplemente decirle que sí, que debía descansar y mantenerse al margen, y dejar que el adulto en la situación manejara el maldito problema, aunque solo fuera hasta que él encontrara el camino a casa. Sin embargo, al final, por mucho que pudiera decir que se sentía culpable, que no debería haber dicho nada de eso y que el chico merecía algo mejor, no podía, desde el fondo de su corazón, decir que se arrepentía. Tenía miedo, y por esa razón egoísta, el joven a su lado había pagado el precio con sangre. Solo otra razón para agregar a la lista de por qué él era escoria humana. Maldita sea. Apóstrofo el sonido y la vibración de algo pesado golpeando la mesa de madera, afortunadamente, lo sacaron de sus pensamientos. ¿Terminaste con eso? Preguntó Kim, volviéndose hacia Ritsuka y señalando el libro. Era un momento tan bueno como cualquier otro para cambiar de tema. Esto, dijo Ritsuka, señalando el libro que acababa de dejar. Sí. ¿Quieres leerlo también? Por favor. Ritsuka empujó el libro a lo largo de la suave madera con un suave siseo, aterrizando justo frente a Kim. Gracias. Sí, ni lo menciones. Creo que me largo de aquí. Emilia quiere verme por algo. Nos vemos luego en la reunión, Rey. Y una vez más, otro desapareció de su vista. El chico del uniforme desaparecía de la biblioteca. No le importó, era un gran alivio, por ahora. Kim miró el libro que tenía frente a él con cierta inquietud. Era su segundo encuentro con la portada, adornada con 7 diseños de lo que supuso eran representaciones de las clases normales de sirvientes en dorado sobre el fondo de cuero negro. Con un suspiro entre alivio y temor, abrió el libro y fue directo a la página de las llamadas clases extra. Primera parada. Gobernantes. Ya había recibido un curso intensivo sobre qué son los gobernantes, aunque sin duda estaba destinado a Ritsuka, ya que Romani se dirigió a él en la singularidad poco después de conocer a Jeanne, pero escuchar a escondidas era una herramienta poderosa. Gobernantes, espíritus heroicos del arbitraje. Son, por requisito, casi puros en cierto sentido. Carecen de fuertes deseos, lo que los convierte en los candidatos perfectos para ser árbitros en las guerras del Santo Grial. Por lo que entendía, la mayoría eran supuestamente santos en vida, algo con lo que estaba familiarizado, personas de virtud excepcional, pero, según los pasajes de este libro, estos santos son más títulos que cualquier otra cosa, aparentemente de la fe cristiana, la religión mayoritaria del mundo. Retuvo el dato en su mente y lo descartó. Parecía algo que debía saber por sentido común si quería hacerse pasar por alguien de este mundo. Pero eso no era realmente lo que buscaba. Características físicas, ahí están, dijo al posar la vista en la página deseada y comenzar a hojearla. Los gobernantes poseen sellos de mando en cualquier guerra del Santo Grial en la que participen, uno por cada sirviente, lo que los hace generalmente más grandes que el sello de mando normal, aunque conservan el distintivo color rojo, decía. Ah, entonces no era un tatuaje, ¿eh? Murmuró, recordando la imagen de los tatuajes rojos en la espalda de Jin esa noche. Así que, marcas rojas, señales de alerta, sin importar dónde estuviera. De acuerdo. Habría sido útil saberlo hace unos días. Suspiró. Ya no podía hacer nada al respecto.
La mejor manera de afrontarlo era mirar hacia adelante, y justo en la página siguiente estaba el segundo tema que buscaba. Vengadores, espíritus heroicos de la venganza y vaya. ¿En serio? No lo sabía. Y son espíritus heroicos nacidos del odio y la venganza devoradores contra un objetivo, ya sea el mundo, un país o una persona. Intentó ignorar las gotas de sudor que le corrían por la cabeza y el hecho de que casi agarraba el libro con tanta fuerza que sus dedos habían dejado marcas en sus suaves páginas. Debía de tener cara de loco. Aún así, siguió leyendo, cada vez más desgarrador al pasar página. Debido a la naturaleza de su existencia, estos rencores no desaparecerán, ni pueden hacerlo, con el tiempo. Cada herida en su corazón es tan eterna como las cicatrices que deberían haber dejado, y tan fresca como cuando se infligieron por primera vez. Por ello, la mayoría, si no todos, los Vengadores pertenecen a la línea de los antihéroes o espíritus heroicos de alineamiento maligno. Si un maestro logra invocar a uno bajo sus órdenes, es mejor andar con pies de plomo durante el resto de su contrato, pues una herida fresca y agitada es tan dolorosa como un millón de cicatrices gritándose la una a la otra. ¿Y aún hay esperanza para mí? No, probablemente no. Cerró el libro con fuerza, aunque no lo suficiente como para que el sonido fuera más fuerte de lo aceptable en la biblioteca. Ya era suficiente. Miró la pila de libros a su izquierda, los que no había leído. Sí, mejor hagamos eso. Así que eso fue lo que hizo. Dejó apresuradamente el libro sobre sirvientes y se acercó al más cercano a su izquierda, uno con mitología griega escrito en negrita en la portada. Casi se había acostumbrado a la variedad de creencias, historias y mitologías que este mundo ofrecía. Casi. Todavía le molestaba pensar en un mundo fragmentado como este. No uno, ni decenas, sino cientos de gobiernos diferentes. No lo entendía, pero supuso que no necesitaba hacerlo. Solo era un visitante allí. De cualquier manera, había pasado por muchas de las mencionadas ramas de la existencia de este mundo. La mencionada mitología griega sobre Aquiles, la india sobre Karna, la francesa considerando la primera singularidad, y ahora se estaba cargando con mucho más. La mitología artúrica, la de Europa del Este, la japonesa, le había llevado varios días de recitación rutinaria en su cabeza durante unos minutos para que los nombres no se mezclaran en su mente. Afortunadamente, ninguno de los nuevos sirvientes estaba allí para hacerle preguntas sobre ellos. Bueno, eso no fue del todo exacto. Una de ellas estaba allí, en la biblioteca, sentada justo frente a él, mirándolo fijamente. La mujer alta de cabello morado tenía el libro abierto, sí, pero sus ojos ni siquiera intentaban ocultar que no lo estaba leyendo. Era una de las nuevas sirvientas que llegaron ayer, Rider Medusa, la misma que apareció en la singularidad de Fuyuki. Bueno, no la misma, pero sí la misma identidad. Era la última en llegar a la biblioteca, hacía apenas unos 10 minutos, pero por el brillo de sus ojos a través de las gafas, ¿quién habría creído que llevaba horas mirándolo? No sabía por qué, ni quería averiguarlo, así que se sumergió más en su libro, intentando ignorar la mirada penetrante que se intensificaba quién sabe por qué. Hasta que decidió que no era una opción. Maestro. El rey contuvo una tos ahogada y logró decir. ¿Ese sí? Veo que estás leyendo lo que se ha escrito sobre mi lugar de origen. ¿Su lugar de origen? ¿Cómo podría olvidarlo? Medusa era de Grecia. Además, la página abierta trataba sobre ella. ¿Cómo no me di cuenta? Sí, dijo, tranquilizándose. De ti, en realidad. Y soltó algo que no quería decir. ¿Acerca de mí? Sí. Solo estoy repasando, dijo rápidamente. ¿Por qué lo dijo? ¿Solo por instinto? Se sentiría muy incómodo si alguien leyera su historia delante de él, y solo podía imaginar lo que Medusa estaría pensando, dado el contenido de su historia. No va a reaccionar por eso, ¿verdad? ¿Y? ¿Qué opinas? ¿Qué me parece? No lo sabía, acababa de terminar de leer, por Dios. ¿Por qué le habría soltado esto tan de repente? ¿Era una especie de prueba? De ser así, le traía recuerdos erróneos de su época escolar. Fascinante, respondió apresuradamente. Aquí te describen como un monstruo, algo que el héroe debe abatir, continuó, como si estuviera inventando un ensayo mientras el profesor lo recogía. Medusa no era muy diferente de los juegos a los que jugaba, pensó. Un monstruo, con un rostro intencionadamente grotesco, creado con el único propósito de proporcionar al jugador catarsis tras su derrota. Pero lo cierto era que la mujer frente a él no era un personaje de juego, sino una persona real.
Es un relato muy objetivo de tu vida en su mayor parte. Pero al final sigues siendo un monstruo, algo que debe morir por la amenaza que representaba. Evitó mencionar nada sobre su origen, tal como estaba escrito en el libro. No le pareció apropiado mencionar los numerosos traumas mencionados en su primera conversación formal. Veo. Espera, 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 aún no he terminado. Maldita sea, Rey, ¿de verdad ibas a arruinar tu relación con un nuevo sirviente en 2 días? Pero no creo que te lo merecieras, intervino rápidamente. Después de todo, no había dado su opinión. El título de monstruo era algo que te impusieron, no algo que te ganaste. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator, si escucha el audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Realmente se merecía algo mejor. Claro, quizá mató a sus hermanas, a todos esos héroes, a todos esos inocentes, y griega. Bueno, vale, quizá daba un poco de miedo. Pero dada su historia y todo el lío con los dioses Atenea y Poseidón, era difícil no sentir compasión. Tampoco puedo decir que eso justifique todas tus acciones, pero al menos, me gustaría conocer a Medusa por la persona que tengo delante, en lugar de por un libro, terminó con lo que creía un bonito listón encima de su respuesta. Una buena manera de dar una respuesta evasiva y desviar la atención del libro. Bien hecho al esquivar la pregunta, King. Y no dijo demasiado, ¿verdad? Eso no es lo que esperaba, dijo finalmente. ¿En el buen sentido o en el mal sentido? Preguntó nervioso en su mente. Pero supongo que si eso es lo que quieres, maestro. Pregunté. Oh. No esperaba que se lo tomara en serio. Pregunta lo que quieras, dijo, pero preguntar qué. Bueno, no sabía qué preguntar. Una cosa era preguntarle a alguien que esperabas conocer algunos detalles de su vida, pero hacerlo cuando acabas de leer toda su historia, desde su nacimiento hasta su muerte. Dime, ¿cómo te sentiste cuando mataste a tus hermanas? Sí, tío, ¿qué clase? Así que optó por hacer una pregunta más insulsa. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Y se equivocó de nuevo? No tengo mucha experiencia con la literatura, pero encuentro a Frankenstein bastante fascinante. Frankenstein, qué buen gusto tienes. Él no sabía qué demonios era un Frankenstein, pero ella respondió. Eso le bastó. Medusa suspiró. No sé qué pensar de ti. Lo lamento. Cada vez que esperaba que hicieras algo más común con tu clase, en lugar de eso tomas un giro brusco a la izquierda, dijo ella, mirándolo con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Qué esperaba que hiciera? ¿Qué quería decir con eso? ¿En qué marco se basaba para esperar de él? ¿Y a qué tipo de persona se refería? Veo. Permítame interrumpirlo un poco más, maestro. Si no le importa. Él asintió, al no tener otra opción que elegir. Ahora que tienes al famoso monstruo Medusa a tu servicio, ¿qué planeas hacer con ella? Preguntó con voz neutra aunque la agudeza era evidente. ¿Qué planeo hacer contigo? ¿Qué clase de pregunta era esa? Supongo que te aceptaré como mi sirvienta, respondió finalmente, ¿y qué más podía responder? No era como si ella fuera otra cosa que una sirvienta para él. ¿Y eso qué implicaría? Bueno, esto era solo un interrogatorio, uno del que, por desgracia, no pudo escapar. ¿Qué implicaría ser su sirviente? ¿Qué era esto, una entrevista de trabajo? ¿Qué implicaría? Bueno, luchar por mí, supongo. Dijo, algo inseguro. En resumen, eso era todo, ¿no? HMPH. Ya veo. Parece que no estás tan lejos de tu calaña como pensaba, dijo Medusa, con un tono algo decepcionado, pero tampoco sorprendido. Aunque respeto tu franqueza, al menos. El tono de su voz era algo indescifrable para Kim, pero la negatividad era evidente incluso para él. ¿Puedes explicarme? Preguntó nervioso. ¿La había ofendido? ¿De verdad? Con esa respuesta tibia e inocente. ¿Es necesario? Es obvio, dijo como si fuera un hecho. Para ti, somos meras armas desechables, solo somos dignos a tus ojos por nuestra fuerza. ¿Y? Pero no se preocupe, maestro. Sé cuándo dejar de lado mis sentimientos personales y mi profesión. No me importa cómo quiera tratarme. Empezó a levantarse de la silla, sin molestarse en cerrar su libro ni avisar a Murasaki. No se preocupe, ni siquiera con magos de sangre fría como usted me contendré. Su tono era más neutral ahora, pero de alguna manera resultaba más aterrador, ¿y qué quería decir con que no se contendría?
Kim sintió que había un doble sentido que prefería ignorar. Cuando Medusa se levantó por completo de su asiento, empezó a gritar mentalmente. ¡Guau, guau, guau! Así no. Desesperado. No entendía cómo había llegado a tal punto, pero no iba a dejar que terminara así, no podía. Parece que ha habido un malentendido, señorita Medusa, dijo finalmente tras un silencio. La jinete se detuvo, se giró y lo miró, antes de volver a sentarse frente a él, esperando que continuara, sin darse cuenta de que su cuerpo erguido y su cabeza agachada no reflejaban confianza, sino un intento, ciertamente bueno, de ocultar su rostro sudoroso y arrugado y su trasero tenso. ¿Un malentendido? Preguntó ella, entrecerrando los ojos confundida. Sabiendo lo que esos ojos podían hacer, Kim solo esperaba no encontrarse hablando un momento y petrificado al siguiente. Sí, respondió Kim, haciendo todo lo posible para que su garganta se ajustara a su gesto de confianza. Dije que mis sirvientes luchan por mí, pero no porque solo los vea como mis armas personales, si es eso lo que piensas. ¿No? Preguntó ella, algo sorprendida, pero escéptica. ¿Y entonces cómo ves a tus sirvientes? Lo pensó mucho, porque podría ser su vida la que estuviera en juego. Simplemente aceptó el rol de amo porque no tenía otra opción. No sentía gran apego por la maestría ni la servidumbre. No estaba mal que su relación con la mayoría de ellos solo se extendiera a su lucha por él, pero jamás los llamaría sus armas, aunque solo fuera por miedo a lo que pudieran hacerle. Podría señalar a algunos con los que podría decir que tenía una relación, pero ¿y qué? Había una variedad en sus sentimientos hacia los diferentes sirvientes, así que para él, los sirvientes ¿eran qué, exactamente? Supongo que los sirvientes son solo personas para mí, dijo, disimulando su exasperación bajo su voz grave. ¡Qué respuesta tan estúpida! Supuso que adiós a la cooperación de Medusa. Sin embargo, en lugar de una mirada de desprecio o un suspiro de decepción, sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Solo personas? Preguntó, aparentemente incrédula. ¿Eso y funcionó? Sí, solo gente, respondió rápidamente, quizá demasiado rápido, pues no había descubierto cómo continuar, pero ¿qué más da? Funcionó. Solo gente, claro, sigamos con eso. Ni siquiera necesitaba mentir. Incluso aquellos como Karna, Aquiles y Juana de Arco. Karna es un buen tipo, aunque un poco humilde, en mi opinión. Aquiles, es bastante honesto y un poco bobo. Fue un poco preocupante lo fácil que fue convencerlo de ser un ídolo. Jeanne es casi demasiado buena. Realmente admirable considerando lo que pasó, para ser honesto, respondió con sinceridad. También tenía pensamientos sobre otros. Elizabeth era de lo más sincera, y él estaba contento de ser su productor aunque su carga de trabajo era prácticamente nula. También estaba ella, pero cuanto menos se hable de ella, mejor. La boca de Medusa se movió para hablar, pero no emitió ningún sonido y se quedó boquiabierta. Parecía confundida, incluso aturdida, con sus respuestas. Kim no tenía ni idea de por qué. Solo hablaba de lo que pensaba de sus sirvientes. ¿Sus fortalezas no significan nada para ti? ¿Sus fortalezas? Bueno, se alegraba de que fueran lo suficientemente fuertes como para salvarle la vida en más de una ocasión, pero por cómo lo decía, parecía que de alguna manera debía admirar sus fortalezas. Quizás debería haberlo hecho, pero ver a gente como Saitama y Tatsumaki con regularidad lo había aturdido más de lo que creía. Suponía que le importaba más quiénes eran como personas, y si estaban aquí para matarlo o protegerlo. No le importaba relacionarse con sirvientes y la gente de este mundo, en sí. Solo lo haría sospechar más si no lo hacía. Aunque solo a distancia. No pensaba quedarse. No especialmente, supongo. Medusa solo lo miró fijamente unos segundos con la misma mirada aturdida, antes de suspirar y presionarse la frente con 3 dedos. ¿Eso también me afecta? Supongo. Aunque me convierta en un monstruo feo. No parece que lo harás, respondió antes de poder pensarlo 2 veces, y se arrepintió inmediatamente. Entrecerró los ojos, y Kim casi pudo ver cómo Medusa había conseguido sus títulos tal como figuraban en el libro. ¿Cómo puedes estar tan segura? Preguntó, con un tono cortante. Sin embargo, incluso bajo la tensión, Kim no pudo evitar mantener su respuesta, porque, sencillamente... Señora, en mi mundo hay cosas mucho peores que convertir a la gente en piedra, que aparecen a diario, pensó con sequedad. Comparadas con ellas, bueno. El hecho de que estemos teniendo esta conversación me demuestra lo contrario.
Su boca se abrió un instante, antes de cerrarse por completo. Entonces, bajó la mirada y se llevó un dedo a la barbilla, como si estuviera pensando en su respuesta. Bueno, parecía que por fin había puesto fin a este interrogatorio. Kim suspiró aliviado en silencio. Esa respuesta parecía haberla satisfecho por fin, o al menos la había apaciguado. Sabía cómo funcionaba la monstruosificación. Era algo básico que se enseñaba incluso en primaria. Deseos intensos y obsesivos que la gente persigue hasta convertirse en monstruos en el proceso, literalmente. Sabía lo agradable que podía ser obsesionarse con buenos videojuegos, pero convertirse en un híbrido de hombre y computadora por ello, daba miedo. En cualquier caso, aunque este mundo funcionara de forma distinta al suyo, la mujer que tenía delante no parecía el tipo de persona con la que no se pudiera razonar, y eso le bastaba para estar seguro de que no se convertiría en un monstruo. E incluso si lo hiciera, ¿cómo podría un monstruo que todavía hablaba, pensaba y actuaba con claridad ser diferente de cómo es ahora? ¿Esa es tu respuesta? Sí. Ya veo, dijo finalmente. Uf, parecía que otra crisis había ocurrido, eres raro para ser mago. Oh. Oh, no. Oh, joder. ¿Lo soy ahora? Preguntó con voz tensa. Juró que era una pregunta sincera, pero por el dios que fuera que tenía este mundo, no sabía si lo había percibido así. Solo podía esperar que así fuera. Sí, dijo Medusa. Magos, todos sois bastante despiadados. Un mago que una vez fue mi maestro incluso aceptaría años de tortura a su propia hermana inocente si eso significara ganar más poder. Los magos que conozco no dudarían en verme y usarme como un monstruo a su entera disposición. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Así eran los magos? Los libros que leía nunca mencionaban nada de eso. Solo decían que los magos debían buscar la raíz y, por esa razón, profundizar el conocimiento por cualquier medio necesario. ¿Era ese libro parcial? Le habría encantado saber que por cualquier medio necesario incluía echar a la basura a tu familia, en lugar de la glorificación que el libro retrataba. Lo veían así. Un mago que lo dejaría todo por poder. Al otro maestro, Ritsuka, lo entiendo. Es solo un niño, un mago solo de nombre. ¿Y tú? Sus ojos se entrecerraron de nuevo, aunque ahora más inquisitivos que acusadores. ¿Por qué un mago de tu calibre se mostraría tan indiferente con sus herramientas? Un mago de mi calibre, dice ella. Un mago de su calibre haría que sus herramientas lo mataran antes de poder hacer nada con ellas. No, lo siento, no hay necesidad de preguntar eso, dijo de repente, terminando finalmente el interrogatorio. ¿Eso es todo? Sí, creo que ya es suficiente. Perdóneme por ser entrometido, maestro. Está bien. En realidad no lo estaba, pero tampoco era culpa suya. La culpa era completamente suya por no haber dicho simplemente no soy un mago, la verdad en las pocas semanas que llevaba varado allí. Bueno, maestro, ha sido un placer hablar con usted, pero tengo otros asuntos que atender, dijo, levantándose de la silla. Nos vemos luego. El rey sintió una connotación amenazante en esa frase, pero decidió ignorarla. Un sirviente ávido de sangre era demasiado. No necesitaba otro. Así que respondió con un gesto de la mano, a lo que ella asintió y se fue. Uf. Un suspiro de alivio bien merecido. Ahora sí que estaba solo, con quizás Murasaki como única compañía en la biblioteca, e incluso ella no estaba lo suficientemente cerca como para estar en su campo de visión. Pensó que esta visita a la biblioteca sería corta, pero esa conversación le demostró lo contrario. Tenía que actuar como un mago ahora, aunque solo fuera porque todos parecían creer que lo era. Al menos debería volver a estudiar más sobre los magos, esta vez desde una fuente más imparcial y objetiva, incluyendo su cultura y todo lo demás. Bueno, al menos leamos un último libro sobre los sirvientes antes de eso. A ver, mitología artúrica. Medusa todavía no sabía qué hacer con su nuevo amo. Del más joven, Fujimaru Ritsuka, tenía una idea. Un joven que simplemente estaba en el lugar correcto en el momento correcto, pero que era la persona más equivocada para haber sido puesta en ese lugar. Era solo un chico normal, un mago por definición, y precisamente por eso no podía evitar desconfiar de su compañero maestro. Un mago experimentado y poderoso trabajando junto a un chico que solo conocía la parte sobrenatural de su propio mundo hacía unas semanas. Una receta para el desastre, si le preguntaban. ¿Cuántas veces se había explotado la inocencia para aumentar el poder de quienes ya tenían mucho?
Demasiadas veces, y aunque aún no conocía a Fujimaru Ritsuka, al menos tuvo la decencia de evitar que Kin, su otro maestro y, por lo que había oído, un mago experimentado, lo usara para su propio beneficio. Sin embargo, al hablar con él, no pudo evitar sentirse como si la hubieran engañado. Un hombre excepcionalmente noble, Karna, el hijo de Surya, se lo contó. Un mago poderoso en las artes de la estrategia y la táctica, se lo contó ese arquero de cabello blanco con un nombre terriblemente familiar. Alguien que no dudaría en lograr lo que se necesitaba hacer, se lo contó Aquiles, el héroe de Troya. Noble podía significar muchas cosas para un guerrero, y ella había pensado que significaba que Kim era un tipo de hombre despiadado como los héroes de Grecia con los que se había familiarizado. Estrategia y táctica van de la mano con la manipulación, fue lo que pensó cuando escuchó por primera vez esas dos palabras juntas como mago. Y la falta de vacilación le gritó que él no dudaría en considerar el costo de la victoria. Decidió entonces que necesitaba conocerlo, solo para ver en qué clase de hombre dependía el destino de la mitad del mundo. Y todo lo que encontró fue un hombre sorprendentemente sencillo que veía a los sirvientes que lo rodeaban como personas. Pero eso no podía ser cierto, ¿verdad? Quizás simplemente la estaba engañando. Ningún mago, especialmente aquellos que se habían adentrado en ese mundo, podría ver bajo su mando figuras como Karna, Aquiles y Juana de Arco, y verlos solo por sus personas y no por sus poderes descomunales. Nunca había mencionado su objetivo personal, ni su poder, ni su conocimiento supremo. Era como si no tuviera ambición, y que un mago hubiera vivido así durante tanto tiempo le resultaba incomprensible. Me estoy adelantando. Era demasiado pronto para decir que decía la verdad, aunque ella no percibiera ni un ápice de engaño durante su conversación. Los magos eran, y siempre serían, un grupo egoísta y celoso, y solo el tiempo diría si Kim era realmente una excepción. Pero, quizás pueda bajar la guardia, por ahora. 3 horas. Ojalá hubiera tenido esta motivación en la escuela. Espera, no, morir si repruebas el examen sería bastante aterrador. Caminar solo por los silenciosos pasillos de Chaldea casi hizo que Kim lamentara haber pasado tanto tiempo encerrado en la biblioteca, aunque supuso que era mucho mejor que ser sorprendido si se presentaba la ocasión. Muchos de sus antiguos enemigos habían sido invocados en los últimos 2 días, y entonces se dio cuenta de que se había enfrentado a la mayoría sin saber quiénes eran realmente. Bueno, le alegraba decir que ya no era así. Lancelot Dulac, Chevalier d'Eon, Vlad III y más, ahora los conocía a fondo, quizá más de lo que jamás hubiera deseado. Todos parecían recordar su tiempo en la singularidad, aunque, afortunadamente, ninguno estaba dispuesto a seguir siendo su enemigo. Aún recordaba haberlos invocado. Lo primero que notó fueron sus elegantes ropas, ¿eran obligatorias para los sirvientes o algo así? Antes de sus palabras de saludo, que iban desde la cautela hasta el respeto, curiosamente. Hablando de ropa, ¿cuánto tiempo voy a usar esto? Pensó Kim, mirando su ropa. Chaqueta de franela azul, camiseta blanca, vaqueros y zapatillas blancas, la misma ropa que usó aquel fatídico día para comprar Doki Doki Sisters 2, y también la que no tuvo oportunidad de cambiarse antes de ser teletransportado aquí. Le encantaría cambiarse, pero al parecer Chaldea no preparó uniformes para gente de su altura. También dijeron que un mago como él probablemente no necesitaría un código místico de todas llenas. Ojalá supieran. No era muy consciente de su propia moda, pero llevar casi un mes usando lo mismo lo había cambiado poco a poco. Chaldea tuvo la amabilidad de adaptar su habitación con desodorante en el baño, al menos, del que había estado abusando para evitar el olor a axilas sudorosas sin filtro, pero aún así, tenía sus límites. Suspiró. Bueno, no puedo hacer nada al respecto ahora mismo. Entonces decidió centrar su atención en otro asunto, también irresoluble, aunque mucho más fácil de analizar. Los magos, son gente sospechosa, ¿eh? Pensó, mientras su mente divagaba cada vez más y dejaba de lado el aire frío y áspero del aire acondicionado de Chaldea. Sus pasos estaban en piloto automático. Sentía que esto le incumbía hasta cierto punto. Los héroes tenían su lado oscuro en su mundo, así que debería haber esperado que los magos organizados de este mundo fueran prácticamente iguales. Pero no lo hizo, ¿y cómo iba a serlo? Tuvo que superar cientos de capas de conmoción al descubrir la existencia de la magia, o hechicería como la llamaban aquí, en este mundo, y otras tantas al darse cuenta de que lo habían marcado como tal simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado.
No tenía tiempo para reflexionar sobre las complejidades mientras lidiaba con el concepto de sirvientes, amos y la pertenencia a esa relación. Pero ahora sí tenía ese tiempo, y se arrepentía de no haber dicho nunca nada sobre su condición de mago. Otro suspiro escapó de sus labios. Hombre. ¿Cómo voy a...? Uf. Oh, lo siento. Probablemente debería haber prestado más atención al camino, pensó Kim, molesto consigo mismo mientras miraba al hombre que acababa de atropellar, un empleado normal de Chaldea a juzgar por su ropa. No te preocupes por eso, dijo el hombre, arreglándose el pelo corto y ordenado mientras se levantaba, pero las pilas de papeles, archivos y Dios sabe qué más esparcidos por todo el suelo no convencieron a Kim de no preocuparse. No, no. Al menos debería ayudarte, insistió Kim. No iba a ser grosero solo porque su estancia allí fuera temporal. Al agacharse para recoger los papeles esparcidos, Kim no pudo evitar notar la mirada del hombre clavada en su cuello mientras él también recogía su trabajo. ¿Llevo algo en la espalda? Preguntó Kim finalmente. No es nada. Solo recuerdo cómo me salvaste la vida. ¿Cómo hago qué? Oh, lo siento. Quizás no lo recuerdes, pero estaba en la sala de control durante la explosión. Recuerdo cómo irrumpiste y nos pusiste a todos a salvo. Dejaste una huella imborrable en todos nosotros ese día, como mínimo. Sí, dijo Kim con torpeza. Nada de lo que dijo el hombre estaba fuera de lugar, técnicamente hablando. Esas cosas sí pasaban. Irrumpió en esa habitación en llamas, arrastró cada cuerpo inerte lo más lejos posible del peligro y, al final, incluso intentó salvarle la vida a Olga. De alguna manera, eso era todo lo que Kim podía recordar. Kim observó detenidamente al hombre que tenía delante y enseguida no encontró nada destacable. Podría describirlo característica por característica, y sería fácil. Cabello oscuro, corto y pulcro, ojos negros, uniforme caldeo estándar bien ajustado y sin ningún accesorio destacable. Demasiado fácil, de hecho. Kim no sabía que la apariencia de alguien podía dejarlo perplejo hasta hoy. Había visto muchas apariencias pintorescas en su mundo y este hombre era como la antítesis de todas ellas. El hombre que tenía delante parecía una persona que le vendría a la mente al mencionar la palabra espectador, solo que amplificada 10 veces. El lienzo más blanco de todos, por así decirlo. Incluso la sonrisa cortés que esbozaba parecía casi como si hubiera sido pintada para la ocasión. Kim sintió que estaba viendo la personificación de un papel vacío, si eso era posible. Oh, disculpas. Olvidé presentarme. Soy John, dijo. John, incluso su nombre sonaba increíblemente anodino. Kim, respondió Kim, sin dejar de mirar al empleado de arriba abajo. Pero al final, por mucho que Kim analizara su apariencia, no recordaba haberlo visto nunca. Por otro lado, cuanto más intentaba recordar, más se daba cuenta de que solo recordaba a Olga de aquel evento. Probablemente porque sabía su nombre antes de todo ese desastre. Sabes, muchos te estamos muy agradecidos, yo incluido, dijo John, ordenando los papeles que Kim le entregó. Pero si no te acuerdas, supongo que soy el primero en conocerte en persona. Así que, en nombre de todo el personal que salvaste ese día, gracias. Sé cierto. Entonces, ¿qué haces aquí? Preguntó Kim rápidamente. Hablar, e incluso pensar en ese momento de su primer día en Chaldea, le hacía sentir algo, aunque no lograba precisar qué era ni por qué. Bueno, en realidad los estoy entregando. Levantó la pila de papeles, llamándola la atención. Entonces supongo que eres parte de la logística, ¿no? Oh, no, en absoluto. ¿Por qué estás entregando cosas entonces? Ah, esto. Son cosas que necesitan los demás departamentos. ¿Por qué las hago yo? Bueno, necesitaban ayuda para entregarlas, y supongo que fui el primero en llamar su atención. Así que aquí estoy, haciendo sus recados. Y algo en eso era un poco preocupante, pensó Kim, pero decidió no decir nada. Ya no quería meterse en asuntos que podía evitar. También hay esto, dijo John, señalando una especie de paquete tirado en el suelo que Kim no había visto antes. Son un artículo aparte. De hecho, el doctor quería que se los entregara. Aunque estoy bastante seguro de que es porque me vio de camino a ingeniería. ¿Eres un topo? Era la pregunta que invadía la mente de Kim, pero nuevamente se la guardó para sí. Este paquete es para Yahoo. ¿Es esa mi orden? Dijo una voz. Era la voz de uno de sus sirvientes recién convocados. Kim la reconoció. ¿Cómo no iba a reconocerla?
Era difícil olvidar la voz y la apariencia del sirviente al llamarlo. Señor Astolfo, saludó John, inclinando la cabeza. Tengo lo que pidió. Guau. Gracias, repartidor. Dijo el repartidor de pelo rosa, arrebatándole el paquete con un giro exagerado. Chaldea sí que es muy servicial. Me alegra que un héroe tan estimado como usted piense así, Sir Astolfo, dijo John, con la cabeza ligeramente levantada, pero aún en una reverencia. Vaya, King notó que muchos del personal parecían andar de puntillas entre los sirvientes. Me voy ahora, Sir Astolfo, rey. Si necesita algo más, simplemente pídaselo. De acuerdo. Gracias. Adiós. Dijo el hombre de cabello rosa casi demasiado rápido para que King lo oyera mientras John se despedía y desaparecía de los pasillos, lo que le permitió observar detenidamente a uno de sus nuevos sirvientes. El sirviente era un jinete, Astolfo, uno de los paladines de Carlomagno, como le había informado King en su anterior visita a la biblioteca. Era bastante extraño, como mínimo. Era un hombre, eso se lo había dicho él mismo a King a pesar de la falda que llevaba y su larga melena rosa trenzada, pero ¿quién era King para juzgar? La primera vez que se conocieron, King, a pesar de todo lo que había visto salir de los héroes de este mundo, empezó a cuestionarse qué significaba realmente caballeros. Ya había conocido a algunos. Lancelot, daba miedo. Theon, eran encantadores. El rey Arturo, la mujer que vio brevemente y que acababa de reconocer tras su reciente sesión de lectura, tenía un aura de intimidación y carisma. A partir de todos ellos, King casi había reunido en su cabeza una imagen de lo que se supone que deben ser los caballeros en este mundo, y no era muy diferente de su propia definición. Pero Astolfo encajaría mejor en la asociación de héroes. Justo al lado de los locos. Oh, maestro. ¿Desde cuándo estás aquí? Llevo aquí un tiempo, dijo King. ¿Acaso Astolfo lo extrañaba? Ni hablar. Debe ser un experto en sigilo. Lo era. ¿Cómo podía alguien no ver a alguien tan alto como King delante de ellos? John incluso lo llamó por su nombre antes de irse. No, no lo soy. Quizás simplemente Yaja. Así que los rumores son ciertos. Dijo Astolfo. ¿Rumores? King no sabía que los hubiera, bueno, no, toda su reputación, aquí y en su mundo, eran solo rumores, pero ¿de qué hablaba el jinete? Esa es esa humildad tuya de la que tanto oí hablar. Eso no sirve de nada, maestro. Los caballeros siempre deberían estar orgullosos de sus virtudes. Ah, ese. Karna era el principal promotor, supuso. Pero no soy un caballero. No te preocupes. Seguro que cuando llegue mi rey, podremos arreglar algunas cosas. ¿Cómo funcionaría eso? No lo sé. Pero Charlie es seguro que encontrará la manera. ¿Sabes? Una vez, él, Roland y yo estábamos en una ciudad, y Astolfo pareció olvidarse por completo de la supuesta experiencia de King en sigilo y rápidamente se desvió a una historia sobre los paladines, que King perdió de vista al llegar a la 10ª palabra, más o menos. Y por eso nos vendrían de maravilla en nuestro equipo, maestro. De acuerdo, supongo. Para ser un caballero, Astolfo era, un poco despistado. Sí, lo espero con ansias. Claro que sí. Ah, y maestro. ¿Sabe? La cafetería tiene y la conversación se estaba desviando rápidamente de su rumbo si es que había tenido alguno en primer lugar y Kim, con toda su sabiduría, decidió que era el momento de terminarla. Claro, estoy seguro. Tengo una reunión con Olga y los demás, así que, necesito irme, dijo Kim rápidamente, sosteniendo a Astolfo con la mano. Por supuesto, señor presidente. Sí, yo, presidente, ¿quién? ¿No es eso lo que eres? ¿Un presidente de compañía y un maestro? Preguntó Astolfo, con la cabeza ladeada. Al menos eso dijo Eli. Oh, Dios. ¿En qué se estaba convirtiendo su reputación? Bueno, y fue y entonces, ¿necesitas ir a una reunión? Intervino Astolfo de repente, frotándose la barbilla con el dedo, con la mirada perdida en sus pensamientos y aparentemente olvidando cómo acababa de dejar a Kim tartamudeando. ¿Puedo ayudarte con eso? Hipogrifo. Tenemos un pasajero. No, espera, está bien, entonces estamos esperando al rey, ¿verdad? Sí, senpai. Entonces, ¿deberíamos preparar algunas cosas primero? No hace falta, Romaní. El rey ya me contactó antes. Debería estar aquí en 10. Entrega en camino. Sucedió rapidísimo.
En un instante, reinaba un silencio absoluto debido a la cantidad de gente en la sala, que se contaba con un dedo, y al siguiente, parecía como si un ejército hubiera marchado y declarado la guerra al mismo tiempo. Segundos, supongo, concluyó Olga con una mirada casi desanimada dirigida a sus nuevos asistentes. Entraron por la puerta, que se abrió justo a tiempo para que la gigantesca criatura con forma de grifo caballo pasara sin destrozarla, así que Olga supuso que técnicamente no habían infringido ninguna regla. No es que hubiera escrito nada sobre el uso del noble fantasma en Chaldea, aunque lo estaba considerando seriamente, pero la cuestión de cómo se aplicaría exactamente disipó esa idea rápidamente. Rey, dijo Romaní tras unos incómodos segundos de silencio, veo que has decidido tomar una ruta rápida. King asomó la cabeza entre los brazos cruzados donde la había enterrado y miró a su alrededor. El rostro sonriente y satisfecho de Astolfo, luego de Mash, Ritsuka, Olga y, finalmente, de Romaní. Se apartó con cuidado de la criatura con forma de águila caballo, y Podrifo si recordaba bien, procurando no agitarla, por si acaso. Supongo que sí, dijo finalmente, mientras su mente aún intentaba asimilarlo tras el viaje que le habían dado. Aunque no por elección propia, añadió en un susurro de derrota. Bueno, genial. Supongo, dijo Romaní. Gracias por el servicio, Sir Astolfo. No te preocupes. Puedo llevar al maestro cuando quieras. Declaró Astolfo, con aspecto demasiado orgulloso, sin oír el gruñido de aunque nunca te lo pedí de King. Ah. Otro maestro. O maestro 2. ¿También quieres que te lleve en hipogrifo? No, estoy bien, dijo Ritsuka. Como quieras, pero uff. La infinita energía mágica de Chaldea sí que es conveniente. No es infinito, señor Astolfo, dijo Mash con humildad. No, eso no importa ahora mismo. ¿Qué hace aquí? La parte de la pregunta sobre el método de entrada del jinete quedó en el aire, aunque la mirada de Mash se detuvo en la montura de Astolfo el tiempo suficiente para que todos en la sala lo supieran. Llevar al maestro, por supuesto. Excepto al propio agresor, claro. Sí, lo veo, pero, bueno, supongo que mi trabajo aquí ha terminado, dijo Astolfo, interrumpiendo a Mash. Si alguna vez necesitas que te lleve, solo tienes que gritarme. Claro, dijo Kim, sin saber qué otra respuesta dar. Me voy ya. Mucha suerte con la reunión, maestro. Dijo el jinete, y su montura desapareció al salir corriendo por la puerta. Casi lo aplasta mientras silbaba una alegre melodía que a Kim casi le molestaba. Casi. Había algo en él que hacía difícil desagradarle de verdad, a pesar de la ayuda no deseada que le había brindado. Podría ser nuestro ejemplo de sirvientes problemáticos, comentó Olga secamente. No, no creo que sea problemático en el sentido malo, argumentó Mash. Además, creo que tenemos un ejemplo para eso. Sí, tienes razón. Te refieres a ese vengador, ¿verdad? Suspiró Olga. Incluso ese berserker, Lancelot, se ha portado bien con ella. Bueno, dicho así, tenemos mucho que hacer, ¿no? Dijo Romaní, con una risita insegura. ¿Verdad, Ritsuka? El chico chasqueó la lengua. Claro que sí, ¿eh? ¿Qué te parece, Rey? Sí. Sí, lo sabemos. Quiso decir más, pero lo dejó pasar por ahora. Si tuviera que enumerar cada sirviente y combinación de sirvientes que le preocupaban, quizás ocuparía toda la reunión. Entonces, de repente, la puerta que apenas había sobrevivido a la entrada de Astolfo se abrió de nuevo, mucho más lento esta vez. Hola. Perdón por llegar tarde. ¿Me perdí algo? Todos se giraron para mirar en silencio al recién llegado, siempre confiable pero a menudo invisible Da Vinci, lo cual ella reconoció con una ceja levantada. Pensó que se le escapaba algo. Entonces, ¿qué me perdí? No es nada, respondió Mash, y nadie tuvo voluntad de discutirlo. King sentía que había pasado demasiado tiempo sentado hoy. 3 horas en la biblioteca, 30 minutos y contando en esta reunión, y, para que no lo olvidara, 30 segundos en el hipogrifo. Esto no podía ser bueno para su columna, tenía 29 años. Si fuera por él, preferiría que las tres cosas fueran cosas de una sola vez, pero sabía que no dependía de él, y en el fondo, sabía que volverían a ocurrir, excepto el hipogrifo. Ojalá.
Bien, recapitulemos todo hasta ahora, dijo Olga, colocando las manos sobre la mesa frente a él, Ritsuka y Mash, de pie junto a Da Vinci y Romani frente a una gran pantalla compuesta principalmente por varias imágenes grabadas por algún aparato en la sala de mando, supuso, quizá una combinación de la plaza y Sheba de él, Ritsuka y sus sirvientes en Francia, junto con algunos párrafos. Jin, o Jeanne o como se llame realmente, y sus sirvientes también aparecían en algunas de ellas, pero él intentó ignorarlas con escaso éxito. La restauración de la singularidad francesa fue un éxito, y aunque no logramos discernir la identidad de nuestro enemigo ni comprender el verdadero alcance de su objetivo, eso no cambia el hecho de que una de las 7 singularidades en nuestro camino haya desaparecido. Además, no nos fuimos con las manos vacías, pues ahora sabemos que existen otros miembros de la facción enemiga además de Flauros, concretamente Bune, aunque no tengamos más pistas aparte de su nombre. Considerando nuestros recursos y personal actuales, solo puedo considerar la primera misión un éxito. Felicidades. Con ese pequeño discurso, un aplauso solitario estalló del lado de Olga, de Romaní, que lentamente se fue apagando mientras Olga y Da Vinci le dirigían una mirada severa y divertida respectivamente. Además, continuó Olga, antes de respirar hondo y de repente, dicho todo esto, quiero expresar mi agradecimiento como directora de Chaldea de manera oficial, y personalmente, como Olga Mariani Muspere. Luego, hizo una reverencia más profunda de la que Kim y probablemente Ritsuka jamás la vieron. Incluso durante el discurso de emergencia sobre el estado de Chaldea, no pareció tan agradecida. Chaldea, la humanidad, y yo no podríamos haberlo hecho sin ustedes dos, y tú también, Mash. La Shielder de cabello púrpura tartamudeó un poco al oír su propio nombre, una mezcla de negación y no, según lo que Kim captó. Bien, dijo Kim, pues no sabía qué más decir. En su mente, sabía que no merecía elogios. Claro, la singularidad se resolvió prácticamente sin bajas de su parte, incluyendo a los sirvientes, pero ¿qué hizo él, como individuo? Se acercó a Jean, sin conocer su verdadera identidad, y posiblemente casi comprometió el destino de este mundo cada noche que la visitaba. Descarriló la misión al participar en el espectáculo de ídolos con Elizabeth, aunque al final saliera en beneficio de Chaldea, no gracias a él. Su única contribución real a la batalla final fue ser secuestrado y tener que ser rescatado, lo cual estaba seguro no le hizo ningún favor a nadie. Y finalmente, algo que él mismo no podía dejar pasar, presionó a Ritsuka para que asumiera una responsabilidad que nadie de su edad debería asumir, porque no soportaba la idea de asumirla solo. Al final, ¿acaso hizo algo por la misión? Vaya, no sabía que fuera tan amable, director, dijo Ritsuka a su lado, con tono burlón. Quizás debería ser más amable con todos. Sería un buen incentivo. No te adelantes, Fujimaru. Sé cierto. Lo siento. Vaya, la directora sí que podía dar miedo cuando quería, pensó Kim. Bueno, pasemos al siguiente tema, ¿de acuerdo? Es decir, nuestro próximo paso. Da Vinci, por favor. El mencionado Caster caminó hacia el centro de la habitación, intercambiando lugares con Olga. Buongiorno, Rey, Ritsuka, Mash. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Preguntó, con una sonrisa siempre presente en su rostro. Solo han pasado unos 10 días, Da Vinci corrigió Ritsuka. Pero debo decir que se sintió como si hubiera pasado casi un año. Kim tuvo que estar de acuerdo con la declaración de Ritsuka. Parecía que había pasado una eternidad desde la última vez que vio la pantalla de su televisor conectada a la consola, aunque el recuerdo de ella, y de su mundo en general, siempre estaba presente en su mente, y siempre lo estaría mientras escapar fuera su objetivo. Jaja, parece que su viaje a Francia fue memorable para ustedes, ¿eh? Tienen suerte, ¿sabes? Apuesto a que la mayoría de los chicos de su edad matarían por un viaje a Francia. Para ser honesto, podría prescindir de toda esa pérdida de sangre. Una pequeña punzada de culpa surgió del pecho de Kim, que rápidamente acalló con una tos leve. Ya había reflexionado bastante sobre su culpa por eso, al menos por hoy. Cierto, cierto. Siento no haber podido ir contigo, por cierto, dijo Da Vinci, rascándose la cabeza con un dedo de la mano libre, con una expresión de auténtica vergüenza por una vez. Tuve que tomar las riendas de muchas cosas, ¿sabes? Con nuestro equipo mínimo ya al límite. No te preocupes, Da Vinci, dijo Mash. Podemos arreglárnoslas todo el tiempo que necesites para ayudar a Chaldea. Oh, no creo que tengas que preocuparte por eso por mucho tiempo, ¿eh? Estás diciendo y...
Vamos, vamos, no nos adelantemos, dijo Da Vinci, apaciguando a Mash, que se levantaba de su asiento, con la palma extendida. Probablemente no podré acompañarlos en nuestra próxima singularidad. Por mucho que un genio excepcional como yo pueda ayudarlos, Chaldea me necesita aún más. Hoy, sin embargo, dijo Da Vinci con entusiasmo. Hemos recibido una gran cantidad de sirvientes del cuarzo extraído de la corrección de la singularidad francesa. Unos 20, ¿verdad, Romaní? Sí. 25 es el número de sirvientes que tenemos ahora, para ser exactos, dijo el médico. Gracias, Román. Entre esos 25, una es una maga genio, y ahora mismo estamos negociando con ella para que nos preste parte de sus conocimientos en algunos de nuestros departamentos. Si todo sale bien y, por ejemplo, encontramos más genios en más campos, entonces si puedes unirte a nosotros, terminó Ritsuka las declaraciones de Da Vinci. Bueno, sí. Pero mi punto principal es que el equipo mínimo de Chaldea se arreglaría. Para empezar, ya tenemos a Murasaki reemplazando a todos los encargados de la biblioteca, señaló Da Vinci. Ustedes dos han estado usando sus servicios mucho, ¿verdad? Demasiado, pensó King. Siendo sincero, sentía que se había aprovechado de su amabilidad. El hecho de que ella aceptara cada petición suya con una sonrisa persistente cuando le llevaba las ridículas pilas de libros que le pedía no ayudaba mucho. Ella también pensaba que él estaba siendo un erudito. Si tan solo supiera, señorita Murasaki. Genial. Ahora no tenemos que, no es tan sencillo, Mash, intervino Romaní. ¿No? Preguntó Ritsuka. O sea, me parece que todo es positivo y nada negativo. No es eso, Ritsuka, pensó Kim con una mueca. Era muy consciente de lo que Romaní iba a decir. Después de todo, había estado leyendo mucho sobre sirvientes y era consciente de los posibles problemas que podían surgir al reunirse, pero sobre todo, era socio de alguien que era prácticamente un hervidero de conflictos. Desde un punto de vista puramente conceptual, quizás, concedió Romaní. Pero piensen en los sirvientes que hemos convocado. Tomemos a Aquiles como ejemplo. Ajá. Cuando piensas en la Ilíada, ¿qué te viene a la mente? Bueno, Aquiles, obviamente. Las batallas que libró, cómo mató a Héctor y cómo lo mató oh. Exactamente, dijo Romaní, ajustándose el cuello. Incluso con buena suerte, necesitaríamos convocar a una cantidad considerable de sirvientes para que Chaldea funcione a pleno rendimiento. Con la cantidad que necesitamos, ¿hay alguna garantía de que surja algún conflicto entre ellos? Preguntó, frunciendo el ceño. Y mejor aún, si lo hacen, ¿tendremos lo necesario para detenerlo? Maldición, maldijo Ritsuka, más abrumado que cualquier otra cosa. Dicho todo esto, creo que tenemos una especie de as en la manga. ¿De verdad? Preguntó Ritsuka, volviéndose hacia Mash. ¿Lo hacemos? Preguntó Kin en su mente, mirando a Mash con Ritsuka. No sé si tenemos algo así, dijo Mash, confundido. Claro que no, lo conseguimos hace relativamente poco, explicó Romaní. Es Kin. Espera, ¿qué? Ah, cierto, dijo Ritsuka, asintiendo con la cabeza en señal de complicidad. ¿Qué diablos quiso decir con cierto? ¿Soy yo? Preguntó Kim, con las manos casi temblorosas mientras se señalaba a sí mismo. Cualquier señal de debilidad sería una traición a la confianza depositada en él y, en consecuencia, a su lugar allí. Claro, dijo Romaní como si fuera lo más obvio del mundo. La forma en que lograste que Jeanne Alter no se enfadara, incluso teniéndola bajo vigilancia constante, no es para menos. Por no hablar de cómo manejaste a Elizabeth y todo el asunto de los ídolos, unas series geniales, por cierto, y Deon también nos contó cómo los ayudaste. ¿Deon? ¿Qué tenían que ver con todo esto? Entonces, si alguna vez dos sirvientes con historias conflictivas se encuentran, espero que nos preste su experiencia en este asunto, Rey. No, espera. Espera un momento, de repente, una mano se posó sobre su hombro derecho con un golpe sordo. Ritsuka, como Kim descubrió al mirar a la derecha, era la de él. Y detrás del chico, más lo miraba como si fuera alguien confiable. Contamos contigo, Rey. Dios, tenía tantas ganas de arrancarse el pelo. Qué buena forma de ser aguafiestas, Román, bromeó Da Vinci, dándole un codazo. Oye. Solo les advertía sobre las posibilidades. Claro, claro. Ahora vayamos a lo último. Los griales. ¿Los griales? O sea, los santos griales.
Preguntó Ritsuka confundido, algo que King no pudo evitar compartir. Sabía que eran importantes, al fin y al cabo, eran la base de las singularidades, pero ¿por qué seguían siendo importantes después de haberlos recuperado? Sí. Como saben, actualmente tenemos dos en nuestro poder. Uno de Fuyuki y otro de Francia. Ahora mismo, simplemente los guardamos por seguridad, pero hemos estado pensando en y espera, intervino Ritsuka. ¿Qué importa lo que hagamos con ellas? Ya resolvimos esas singularidades, ¿verdad? Preguntó, reflejando los pensamientos de King. Por supuesto que importa. Hay muchas maneras en que podemos usarlos, ¿sabes? Dijo Da Vinci en un tono casi de reprimenda, con un gesto del dedo y un ligero puchero en el rostro. ¿Quieres decir que tienen otro propósito además de ser nuestras baterías? Bueno, sí. El Santo Grial concede deseos, después de todo. ¿Concededor de deseos? Suena a mentira. Sus pensamientos se detuvieron en seco y sus orejas se movieron ligeramente. ¿Concededor de deseos? O sea, ¿que puede hacer que los deseos se hagan realidad? ¿Cómo se llama, magia verdadera? Preguntó Ritsuka, rascándose la nuca. No exactamente. Es más intuitivo pensarlo como un banco de energía mágica, si los bancos tuvieran dinero ilimitado. Pueden darte todos los recursos que necesites para hacer lo que quieras, explicó Da Vinci. De hecho, esta misma organización se construyó sobre ese concepto, aunque Marisbury usó la analogía demasiado literalmente. Literalmente deseaba una riqueza prácticamente infinita. ¡Guau! Sabía que eran importantes, pero no sabía que esa era su función principal, dijo Ritsuka, frotándose la barbilla. Oye, ¿no podríamos usarlo para desear, no sé, la identidad de nuestro enemigo? Probablemente facilitaría mucho las cosas. No es tan sencillo, Ritsuka, reprendió el mago. Ya dije que es como un banco con dinero infinito. Imagina que tienes un pastel cuadrado y quieres cortarlo en pedazos iguales, formando círculos perfectos, sin desperdiciar nada. Con el estado actual de las matemáticas, la física y la tecnología, sería prácticamente imposible incluso si todo el mundo compartiera tu objetivo, así que ninguna cantidad de dinero puede ayudarme. Precisamente. Ahora mismo, nos enfrentamos a algo que puede incinerar a toda la humanidad en un instante, sin mencionar que aún tienen al menos 6 griales comparados con los nuestros. Al igual que nuestro pastel metafórico, ninguna cantidad de energía mágica puede darnos una solución directa. Ritsuka chasqueó la lengua y se recostó en su asiento. Qué lástima. Para ser sincero, no nos parece muy útil. Cierto, pero sabes que muchos sirvientes son así porque tienen deseos sin cumplir, ¿verdad? Como mínimo, sería mejor mantenerlos en un lugar seguro. Me parece bien. Por cierto, ¿dónde está? Me refiero a los santos griales. No hemos tenido tiempo de reservarles un lugar adecuado, así que ahora mismo están acumulando polvo en algún lugar de R. ¿No es eso un poco irresponsable? Yo no me preocuparía demasiado. Estas instalaciones no son tan grandes como para perder la pista de algo con tanta energía mágica como un santo grial. Bueno, salvo si alguien las usara, aseguró Da Vinci. Además, no creo que hayamos invocado a nadie tan loco como para robarlas y usarlas sin permiso. Ni siquiera les he dicho a los de R que las vigilen. No, Da Vinci. Eso es un poco irresponsable, dijo Olga, suspirando con la palma de la mano en la cabeza mientras la negaba. Da Vinci, por su parte, simplemente desestimó la reprimenda con un silbido inocente. Vale, eso es nuevo para mí. Pero supongo que no lo fue para ti, King? King, ¿a dónde fue? El señor King salió corriendo de la habitación hace unos segundos, dijo Mash, sin entender muy bien por qué. Está bien, dijo Olga. Creo que ya todos sabemos que todo lo que hace tiene una razón. Sí, tiene razón, director. King había olvidado que podía correr tan rápido. No, quizá nunca había corrido tan rápido, ni siquiera en los momentos de mayor peligro, cuando las garras de los monstruos estaban a punto de infligirle un segundo trío de cicatrices, corrió tan rápido, ni tampoco en ningún momento de las dos últimas singularidades. De camino, les había preguntado a unos cuantos empleados, que solo eran cosa suya, la ubicación del departamento R con frases de pánico, construidas con pensamientos endebles. Esperaba que la respuesta nerviosa que le dieron se debiera a su rostro, que sin duda parecía el de un loco desesperado, y básicamente lo era, por una vez, y no a que no entendieran lo que les preguntaba.
Por el camino, pasó junto a puertas silbantes, rostros de empleados que se confundían entre sí, aunque volvió a ver a John, cuyo rostro confundido vislumbró antes de confundirse con los demás, mucho más fácilmente que los demás, e incluso algunos sirvientes que le lanzaron varias preguntas sobre toda la lista de interrogatorios, ninguna de las cuales molestó en responder. Le gustaría disculparse con todos, pero si pudiera lograrlo, nunca tendría la oportunidad. Y no miraría atrás por esa oportunidad. Al detenerse, lo primero que oyó fue el sonido ronco de una respiración, que pronto identificó como la suya, aunque no se parecía en nada a lo que solía hacer. Después, el sonido de un timbre, como los que se oían ocasionalmente por la noche debido a la ausencia de otros sonidos, que emanaba frente a él, aunque no sabía si realmente estaba ahí o solo en su cabeza. Porque frente a él, sentados inocentemente sobre una mesa en una habitación vacía, estaban dos santos griales, cálices dorados donde los deseos se hacen realidad, o eso le habían dicho. Sintió un nudo en la garganta al forcejear. ¿Era esto su boleto de ida para escapar de esta pesadilla? ¿Una de esas dos piezas de cristalería, bien hechas pero discretas? Apenas podía creer lo cerca y malditamente inseguras que estaban de él. Si había que creerle a Da Vinci, y no había razón para no hacerlo, dado lo mucho que ella y Chaldea creían en él, solo necesitaba pedir un deseo. Ella no especificó el ritual, pero por la simplicidad de su explicación, sintió que no había razón, simplemente porque era así. Pedir un deseo y que se le concediera. Así que, allí, frente a su boleto, Kim cerró los ojos y pensó en todo lo bueno. Su ya familiar pila de libros atrasados bajo el televisor, la colección de manga acumulando polvo en las estanterías, sus combates semanales con Saitama. Todo lo que daba por sentado, todo lo que deseaba recuperar más que nada. Y para recuperarlo, solo necesitaba un deseo. Una frase. 4 palabras. Envíame de vuelta a casa. Se iría antes de que él, o cualquier otra persona, se diera cuenta, y solo costaría una copa mágica de lujo a la que nadie le tuviera ningún apego. Nadie lo sabría. Todo lo que tenía que hacer era extender la mano y decirle su deseo a uno de ellos, y todo estaría bien. Mientras sus manos se extendían hacia el grial a la izquierda, sintió el sudor empapando su camiseta, visible en el dorso de las palmas. Se movía lentamente, mucho más lento de lo que creía posible dadas las circunstancias. Pero era una carrera contra nadie más que su propia voluntad. Y finalmente, la punta de sus dedos hizo contacto. Los ojos de Ritsuka recorrieron las puertas que bordeaban los muros azules de Chaldea mientras silbaba una melodía y llevaba en la mano una carpeta que contenía un resumen de sus planes para la siguiente expedición. Kim se había marchado temprano de la reunión, y estaba seguro de que el hombre mayor tenía una buena razón, como siempre. Así que no le importó en absoluto tener que ir a su habitación a entregar un resumen de lo que se había perdido. Kim probablemente no estaba allí, y no se había molestado en decir a dónde iba, así que era casi seguro que la vería si Ritsuka la ponía sobre su mesa. Finalmente, encontró la puerta correcta. Estaba bastante lejos de su habitación, pensó Ritsuka. Casi enfrente de donde estaba en la vivienda de Chaldea. Quizás era para equilibrar sus distancias con la parte central de Chaldea, teorizó. Deshaciéndose a esos pensamientos, abrió la puerta presionando una tarjeta en el escáner contiguo, el de Olga, con acceso universal a Chaldea, según le dijeron. La puerta se abrió con un siseo, y al entrar, esperaba encontrar una habitación vacía, pero en cambio, había alguien allí, sentado en la cama, mirando la pared opuesta a la puerta, de espaldas a Ritsuka. Oh, Rey. ¿Estás aquí? Sí. Bueno, bien. Te los pongo en la mesa. Son resúmenes impresos de lo que te perdiste. La directora los transcribió rapidísimo. Supongo que es la directora por algo. Gracias. Ni lo menciones. Nos vemos luego. Al cerrarse la puerta con el familiar siseo, el cuerpo de Kim cayó de lado sobre la cama como un montón de heno, vacío por completo e impotente incluso ante el suave viento. No podía ver su propia cara, la ventana daba al baño, pero si pudiera, estaría seguro de que parecería un cadáver aún más descompuesto que el suyo después de la noche en vela preparándose para Francia. Y en medio del ambiente de telas susurrantes, el aire acondicionado fluyendo y su propia respiración débil, solo pensó en una frase. ¿Por qué no lo hice, carajo? Porque, en efecto, tenía miedo, eso lo dedujo de sus propias emociones. Porque la posibilidad de morir, sí, tenía que ser eso. El grial seguía siendo un tema casi desconocido para él, y quién sabe qué le habría hecho si, sin querer, le hubiera pedido un deseo.
Sí, eso era. Retiró la mano en el último segundo porque temía que, en cambio, le hiciera daño. No había otra razón. Ninguna. Otra razón. Dejó escapar un largo suspiro de derrota mientras giraba su cuerpo hacia el techo y se cubría los ojos con el brazo. Parecía que su estancia allí duraría un poco más, pero solo lo necesario para comprender el funcionamiento de los santos griales, preferiblemente más allá de la literatura. Quién sabe cuán sesgada sea la respuesta cuando se trata de magos y su labor. En cuanto a cómo, cuándo y a quién le haría la pregunta, y sin que la imagen de su identidad de mago se viera afectada por una pregunta tan obvia, lo averiguaría más tarde, tras un buen y largo sueño ininterrumpido. Mientras se dormía, no pudo evitar pensar que debería haberlo hecho. Después de todo, no haberlo hecho había sido la principal causa de todos los problemas en los que se había metido, así que ¿por qué no arriesgarse por una vez? Porque era un cobarde, y prueba de ello era que no podía ni siquiera imaginarse ni representarse a sí mismo sin estremecerse ante el pensamiento de una posible muerte. Ojalá tuviera más coraje.